Hola queridas amigas y bienvenidas a otro episodio de Migrantas. Mi nombre es La Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y juntas somos Migrantas. Ya lo dijimos, pero no importa, lo decimos Lo de debemos nuevo. decir Para que la cada gente vez. se le grabe en el Tipo, cerebro. cada vez vamos a hacer esta mierda. ¡Suscríbanse! En este capítulo vamos a estar hablando de cómo buscar casa y cómo encontrarla. Vamos a estar hablando también de los alquileres y los subalquileres. ¿Para cómo es un alquiler? Sí, claro, es que Berlín, ya vamos a llegar a la parte del capítulo. Es un quilombo bárbaro. Chicas, si ustedes pensaban que iban a llegar y iban a tener un alquiler, no. Probablemente lo que tengan es un subalquiler. O sea, como un sub-sub. Es como un chombo, no es nada oficial. No Es te como pertenece. Cebollita. Es Subcampeón Cebollita. Es como Francia, sub. Primero Cognita. Segundo Francia. Habría que repetir el segundo Francia muchas veces. Como Francia. Segundo Segundo Francia. Sub. Lo tercero y lo último que le vamos a contar en este capítulo es cómo prevenir estafas. Porque ya hablamos de esto anteriormente, del temita de las estafas, pero parece que no quedó claro. Sí, a nuestras amigas lo siguieron estafando. ¿Qué amigas tenías? Pues esto no es una pirámide, ni siquiera es un proyecto per se, Esto ya un poco como dijimos antes, se habló en la segunda temporada, pero está bueno refrescar la información, sobre todo ahora que está la guía. ¿Dónde buscar departamento, piso, habitación en Berlín? ¿Cuáles son los mejores lugares donde buscar? Gracias. Bien, hay tres grandes lugares donde buscar. Primero son las páginas. Hay una de las páginas, la más conocida, se llama WG Gesucht. WG Gesucht. WG Gesucht. El segundo lugar son grupos de Facebook y el tercer lugar son grupos de Telegram. En la descripción del video les dejamos el manual de vivienda con todos los links para poder ir directamente a todas esas páginas, porque el video se hace un embole si solo les estamos diciendo links. Los podemos dejar en la descripción. Sí, ya. Y aparte está bueno que también tengan estos links a mano para que antes de venir puedan buscarlos, y si no, cuando están acá, también está bueno que los tengan. Y ya está. ¿Qué pasa en Berlín con esto del alquiler, el subalquiler, el que la casa no es tuya, que vivís entre las cosas de otro, que es terrible? ¿Por qué pasa esto? Porque hay dos tipos de contrato. ¿Y cuáles son, amiga? Tenés el Hauptmieter, que es el contrato principal, y tenés el Zwischenmieter, que es el contrato intermedio, el contrato temporal. Es decir, vos podés ser dueña del contrato, es decir, vos tener un contrato con el dueño de la casa, con la inmobiliaria, o vos podés tener contrato con la persona que tiene el contrato, es decir, estar subalquilando. Es hora de revelarte un pequeño secreto. La casa indicada es la casa que se vende y la persona indicada es cualquiera. ¿Y de qué depende? ¡De tu color de piel! Horrible como suena, pero es así. Es ¡Alemania! racista. Sí, un país para vos. Raza superior siempre. Relajemos que vamos a hacer chiste con nuestra desgracia, porque si no... Porque si no, hay las veces que nos estafaron. El Zwischenmieter es el contrato de alquiler temporal, o sea que es subalquiler. O sea que vos vas a alquilarle una habitación de una persona que la pone en alquiler porque no está, o una persona que dentro de su casa, piso, lo que sea, alquila una habitación. Bueno de esto es que hay un poquito más de oferta porque la gente se va de viaje y alquila su habitación. Malo de esto es que por lo general es por 3, 4, 5 meses. Un mes, 15 Un mes, días. 15 días, hay gente una rata, hay una rata asquerosa. No alquilen su Me habitación. voy del 25 de diciembre al 3 de enero a Porgolandia y alquilo mi habitación. Sorete, Igual. sorete. Igual, también es verdad que para la gente que se quiere mudar y dice ¿cuándo consigo un Zwischenmieter? Es decir, un contrato temporal de manera más fácil, y en diciembre, enero y febrero son meses donde hay muchos contratos temporales porque la gente quiere huir del frío y visitar a su familia por las fiestas. Exactamente, por lo general nosotras nos vamos siempre entre esas fechas, entre diciembre y marzo a Argentina, al verano, veranito, nos vamos al veranito y obviamente alquilamos nuestros pisos acá, entonces hay mucha más oferta de pisos, así que si estás pensando en venir, esa es la mejor opción. Bueno, hay oferta, malo, la vas a pasar como el orto en el invierno. Y vas a vivir entre las cosas de otra persona. Sí.
Vas a tener que hacerte fuerte. En la guía hay mucho más detalles que no estamos diciendo acá, así que si tienen mucha curiosidad, vayan a la guía, pero igualmente les vamos a decir algunos datitos bastante curiosos. Por ejemplo, que es limitado el número de personas que pueden vivir por metros cuadrados, o sea que tampoco te van a alquilar una habitación para 5. Eso es importante que lo sepan. Y también es importante saber que el subalquiler siempre tiene que darse con el consentimiento del propietario o de la persona que tiene el contrato, porque de no ser así, de la noche para el día te sacan a la mierda del departamento. Porque no sabían. Así que tengan cuidado con eso. Ten cuidado que en algún momento te va a cagar. Y si tenés el privilegio de tener un contrato a tu nombre, es rara la leche. Pero, ¿qué quiere decir? El privilegio, de repente ahora se devaluaron tanto los derechos que parece que tener un contrato a tu nombre, o sea, antes alquilar decías que mierda, no puedo tener casa propia. Acá en Berlín ya se devaluó un poco más los derechos y de repente parece que es un privilegio. No te estoy criticando a vos, ¿no? Pero digo, hay gente que dice, no, tener un contrato de alquiler es un privilegio, la concha de tu madre. Debería tener casa propia. La vivienda debería ser un derecho, pero fíjate cómo estamos metidos a veces dentro de las lógicas de Berlín. Se puso serio. Ay, me puse serio. Me enojo en serio esto. No, pero fíjate cómo estamos metidos dentro de la lógica de la especulación inmobiliaria, que de repente pensamos que tener un contrato a tu nombre es un privilegio, es una locura. La gente está cansada de todo esto. Es importante también aclarar que acá en Berlín es muy común, incluso es muchísimo más común alquilar una WG que alquilar un piso para vos. ¿Y qué es una vegueta ahora? Wohnungsgemeinschaft. Eso es una WG, que significa un Piso compartido. Piso compartido, claro, un piso compartido. Es decir, se alquila un piso con 4 habitaciones y vos te mudás, en el mejor de los casos, con amigues. Bueno, Sos como un hámster de laboratorio. básicamente una vegué es como mudarte con un grupo de amigues, pero la diferencia es que no son tus amigues. Para nada. A ver, por ejemplo, yo no vivo con amigues. ¿Vos vivís con amigues? No, la verdad es que no. Lo que tiene de malo esta lógica de vegues es que se instaló una lógica tipo de castings. Oh. Y vos vas a distintas casas y vas a conocer a la gente y de repente tenés que vestir bien, tenés que hacértele simpática, entonces como, cada uno tiene como un personaje. Your makeup is amazing! Oh my god, I love. Oh my god. Oh my god. Oh, that's so good. Look at that! I like Your flowers! house is beautiful. Oh, this I'm is so- in love. Oh my god. Oh so god! Yeah! Yeah, work bitch! Tipo el gay que cae bien siempre. Sí. Have you ever seen Drag Race? Oh my god, I'm so in love with Sasha Velour. Oh god, yeah. Delusion. Convince yourself. Y después terminas en una troca que te corta el medio living porque... ¡Suscríbanse! La concha de la lora. Miren qué dragas hermosas que somos. Para la realización de esta tercera temporada queremos agradecer también que contamos con el apoyo de Urbane Praxis. Y también todos los contenidos de esta temporada fueron elaborados en conjunto con el taller de vivienda que impulsa el bloque latinoamericano de Berlín. Bloque latinoamericano de Berlín. Hoy vamos a traerles un poco cuáles son las otras opciones que tienen a la hora de alquilar en Berlín. Otros caminos a la hora de encontrar casa, habitación o vivienda en Berlín.